El que sigue, ok, No miro. Eclesiastés 11:4. Luego la que sigue sería Hebreos 11:6. Y luego tenemos la siguiente Biblia que tenemos por ahí, Hechos 20:22. Hechos 20:22. Ah, va. Hechos 20:22. Luego la siguiente hermanita tendríamos Hechos 20. Usted. Ahorita le doy. Primera de Samuel 14:6. Luego la siguiente lectura sería Mateo 28:20. La siguiente lectura que toca sería Génesis 24, del 12 al 20. Génesis 24, del 12 al 20. ¿Quién la está anotando? ¿Decir quién? ¿Sí? Y la siguiente lectura sería Mateo 5:41. Muy bien, hoy sí vamos. Pero fue sin querer, no fue mi intención tener tantas lecturas, pero fue sin querer. Lucas Génesis 3:31 y Lucas 5:6. Muy bien. Ya. Excelente. No se preocupen que vamos a esperar, que todas tengan sus lecturas listas. Que la primera fue Jueces 3:31. ¿Alguien? 11:4. Jueces 3:31, Jueces 5:6. Hacemos un repaso de las lecturas, si quieren. Empezamos Jueces 3:31, Jueces 5:6. Luego seguimos con Eclesiastés 11:4. Luego tenemos Hebreos 11:6. Luego seguimos Hechos 20:22. 20:22. Luego Primera de Samuel 14:6. Primera de Samuel 14:6. Usted. ¿Sí? Más o menos. Esa es suya. Ok. Y luego seguíamos Mateo 28:20. Mateo 28:20. Luego seguíamos con Génesis 24, del 12 al 20. Y teníamos la última, Mateo 5:41. Estamos listos. Bueno, como habíamos hablado en la reunión pasada, decíamos que la Biblia es Dios hablándole a los hombres. Y la Biblia está llena de historias, como decíamos, ¿verdad? Historias que quieren poner a los diferentes personajes en situaciones muy parecidas a las que nosotros estamos viviendo. La historia que vamos a tocar en esta tarde es de un campesino, de un granjero. Y este granjero se enfrenta a los filisteos. ¿Se recuerdan ustedes que los filisteos han sido llamados a lo largo de todo el Antiguo Testamento como los grandes enemigos de Israel? Y en la Biblia los filisteos demuestran como la maldad, el peligro, con lo que nosotros vamos a luchar. Los filisteos eran los terroristas del Antiguo Testamento. Los filisteos eran un pueblo terrible, lleno de deseos de guerra, de deseos de invasión. Y resulta que tenemos
a un muchacho, un nombre poco conocido, probablemente no lo hayan escuchado, que se llama Samgar. ¿Cómo se llama el muchacho? Samgar. Y resulta que este muchacho es mencionado 2 veces en la Biblia. 2 momentos y son mencionados en 2 versículos. Pero es tan grande la información que nos da que vale la pena estudiarlo. Esto es como lograr extraer los secretos de la Biblia a través de estos estudios que nos profundizamos en la palabra. Resulta que este Samgar, que era un granjero, un campesino, se enfrenta con los filisteos. Y vamos a ver qué le pasa. Vamos a escuchar a Jueces 3:31. Y dice así. Después de él vino Samgar, hijo de Anat. Derrotó a los filisteos, que eran 600 hombres, con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a volverla a leer despacito para que escuchemos de qué se trata la historia. Después de él vino Samgar, hijo de Anat. Derrotó a los filisteos, que eran 600 hombres, con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿A cuántos filisteos? 600. O sea, si podemos verlo en apuesta, era 600-1 la probabilidad de que él ganara. Y con una, ahijada, dice, de buey, o una punta de bueyes. Ahijada, o una picada, o una pica de bueyes. Si yo les hubiera presentado a ustedes este plan y les hubiera dicho, van a venir 600 guerreros y van a luchar contra un agricultor, ¿cuántos de ustedes le apostarían a que el agricultor iba a ganar? Nadie. Entonces, esta prédica se llama Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. 5 principios fundamentales, 5 principios infalibles que vamos a estudiar esta tarde. Porque probablemente nosotros estemos viviendo una situación en nuestras vidas que no sea 600-1, pero sí sea 50-1. Probablemente nos hayan dicho que tenemos un 50% de probabilidades de sanar, o que nuestra situación financiera esté en un 40% de probabilidades de caer. Una situación en la que nosotros nos vemos en una batalla y nos enfrentamos a una circunstancia dura de nuestra vida. Cualquiera de nosotros podemos estar experimentando un enfrentamiento, ya sea de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestro trabajo, de nuestro corazón, ya sea dolencia, ya sea enfermedad. Y estos principios que vamos a estudiar nos van a ayudar para poder ganar esta batalla. Este Samgar nos va a enseñar 2 de esos principios. Y resulta que Samgar, como yo les decía, aparece 2 veces mencionado en la palabra. Ya tenemos la primera, que es que nos cuesta la historia. Vamos a ver cómo nos menciona la segunda. Y es en Jueces 5, versículo 6. En tiempos de Samgar, hijo de Anat, en tiempos de Yael, las caravanas no viajaban. Los viajeros tomaban caminos apartados. Palabra de Dios. Te alabamos. A ver si se dieron cuenta. ¿En tiempos de qué dijeron? De Samgar. Miren qué interesante. Que la Biblia no utiliza eventos como lo hacemos nosotros en la vida, en el tiempo del Facebook, En el tiempo del teléfono alámbrico. No, utiliza para poder definir un tiempo, una época, utiliza a las personas. En los días de Elías, en los días de Eliseo, en el tiempo de Jesús. Y Samgar, con 2 versiculitos, se logra poner a la altura de estos profetas. Y dice la palabra
en el tiempo de Sangar. A mí me gustaría pensar En el tiempo de que más adelante van a llegar a decir, en el tiempo de Lot y de Montoya se reunían en la casa y predicaban y los corazones se convertían. En los días de Gilda de Álvarez, las personas, ese es como el sueño que uno puede tener, que nos utilicen a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como un parámetro de tiempo. Vamos a ver qué pasó con Sangar, por qué pasó con este muchacho que con probabilidad de 600 a 1, logró vencer. Y la Biblia nos presenta estos 5 principios. Bueno, vamos a empezar, son 5. El primer principio, si tienen ahí donde apuntar, comienza donde estés. Parece un principio hasta infantil, ¿verdad? Pero no. A veces las personas dicen, no, a mí hasta que me manden a evangelizar voy a ir. Hasta que yo domine tal o cual cosa, entonces voy a ir. Hasta cuando ya aprenda, porque yo no tengo esa facilidad que tienen otros. No, hasta cuando ya aprenda, voy a ir. Y estos filisteos que querían atacar a Israel, probablemente se reunieron, ¿verdad? Y planificaron, bueno, ¿y dónde lo vamos a atacar? Vamos a ir por este camino. ¿Qué tenemos en contra? Pues hay una granja, hay un granjero. ¿Sienten ustedes que hay problema? Pues no. Lo matamos por la espalda y seguimos y conquistamos Israel. No se imaginaron que iba a haber un Sangar que iba a convertir su granja en un campo de batalla. No necesitamos irnos lejos para empezar a guerrear. Desde tu casa puedes empezar a guerrear. Desde tu cama puedes empezar a guerrear. Desde tus rodillas puedes empezar a guerrear. No necesitamos una super mega preparación. Bueno, este muchacho era un granjero. Ni siquiera, no era como en las películas, ¿verdad? Que se ve la señora, ¿verdad? Y que le secuestran al niño, pero no le habían dicho que ella había sido del FBI, además había estado en Afganistán y además había tenido un entrenamiento y resulta que es una Rambo, que es lo que dice la película. No, este muchacho era un granjero. Y él estaba, cuando lo atacaron, ¿con qué estaba? Con los bueyes, él estaba arando. Lo que no sabía es que era un gran buzo era diestro con su picada, y no era nada un ninja, ¿verdad? No era nada Bruce Lee, ¿verdad? Pero él empezó donde estaba. Ese es el principio número 1 que tenemos que aprender. Vamos a empezar a guerrear donde estamos. Ay, no, es que hasta el sábado nos vamos a reunir en la casa de Loti, porque mira qué bonito. No, desde ya todos los días en mi casa. Desde ya todos los días en mi casa, en mi cama, en mi mesa. Desde ya, donde estoy, en mi oficina, en mi clínica, desde ya empiezo a ver, ay, no, es que ya van a venir los hermanitos que van. No esperemos a los hermanitos. Empecemos desde ya. La Biblia está llena de personas que hacen cosas, no de personas que no hacen cosas. Por eso se llama los hechos de los apóstoles. No se llama la siesta de los apóstoles. Nosotros, si queremos aparecer en este libro de Dios, tenemos que hacer cosas.
No podemos quedarnos inactivos. ¿Y dónde vamos a empezar? Desde donde estamos. Ese es el primer principio. Y casi que de ese principio brota el número 2. Usar lo que tenemos. Y Sangar utiliza su ahijada, que era lo que él usaba. Si hubiera sido odontólogo, ¿con qué hubiera luchado? Con la pieza de mano, ¿verdad? Yo hubiera sido un experto, o con el espejito, y era un boomerang el espejito. O si hubiera sido un barrendero, ¿con qué hubiera usado? Con la escoba, ¿verdad? Y si hubiera sido un cocinero, cuchillos, cacerolas, ¿verdad? Y si hubiera sido un gerente, no, la planificación, me hubiera sido una planificación estratégica. O sea, podemos empezar con lo que tenemos, con lo que tenemos, con las armas que tenemos. Y miren que todos tenemos la palabra, todos manejamos la palabra. Yo creo que aquí no habemos personas que no sepamos leer, que esa es una gran ventaja. Esa es una gran ventaja. Entonces nosotros podemos empezar a utilizar lo que tenemos, nuestra capacidad de lectura, nuestra capacidad para escuchar alabanza, nuestra capacidad de orar. Empezar a usar lo que tenemos. Nuestra ahijada de bueyes. Le decían a la madre Teresa de Calcuta: yo quiero seguirla a usted, madre, mire qué bonita su obra. Y ella les decía: busca tu propio Calcuta. Busca tu propio servicio. Cada uno de nosotros tiene un llamado, y uno se ha dado cuenta que a lo largo de la vida el llamado persiste, ¿verdad? Y de repente vuelvo a estar delante del refrigerio y soy yo el que da el refrigerio. Bueno, ¿y qué me estás queriendo decir, verdad? Yo voy a alimentar al hambriento. O de repente vuelvo y estoy hablando con alguien, dándole consuelo, y soy bueno en consejería. Pues, ¿y qué pasa? Pues que voy. Hay que estar alerta. ¿Cuál es nuestra guijada? ¿Cuál es nuestra pica de bueyes? ¿Cuál es nuestra herramienta que podemos utilizar? Si hay un ejemplo que a mí me parece extraordinario, es que a medida que uno va teniendo edad, y uno llega ya a adulto mayor o a juventud acumulada, como dice la niña Hilda, decimos nosotros: es que yo ya llegué, ya se me acabó, ¿verdad? Ya no sirvo, ¿verdad? Y de repente veo a una niña Hilda que todos los lunes revisa el periódico de empleos, la parte de empleo, y le empieza a avisar: fulanito, mira, ya te encontré un empleo, menganito, te encontré un empleo, y empieza a usar su ahijada, empieza a usar su herramienta, el teléfono, súper experta, ¿verdad? Marca 2 teléfonos simultáneamente, logra usar toda su estrategia, ¿verdad? Y ella usa su herramienta para construir el reino. El teléfono. Y es cierto. No. Y hoy la tablet, ¿verdad? No hay foto de Facebook. No, y consigue buenos trabajos. Y consigue buenos trabajos. Y funciona y ayuda a la construcción del reino. ¿Qué tienes tú para usar? ¿Qué tienes tú para usar ya? Ay, no, es que yo hasta que vaya a un curso bíblico. No, hombre, no, ya. Tenemos tanta experiencia en nuestras manos que podemos utilizarla ya para la construcción del reino. Ya para esta batalla que estás viviendo en este momento. Donde Dios te haya puesto, con lo que tengas. Lo único que quiere es tu esfuerzo. Lo único que quiere es tu esfuerzo. Y vamos a leer Eclesiastés 11:4 para descubrir el tercer principio. Observar al viento no es sembrar, considerar las nubes no es cosechar. Palabra de Dios. La vamos a leer otra vez, ¿verdad? Para entenderlo un poquito. Despacio, fuerte, por favor. Observar al viento no es sembrar,
Considerar las nubes no es cosechar. Palabra de Dios. Te alabamos. El que escribió eso, ¿qué estaba viendo? El viento, ¿verdad? Las nubes. Dice, observar el viento no es sembrar. Ver las nubes no es cosechar. Y es que el que espera a que el clima sea propicio, ahí va a quedar. Y se va a morir porque no va a llegar nunca el tiempo idóneo para hacer las cosas. Y aquí vamos a sacar el tercer principio. Empieza a vivir en la zona de fe. Empieza a vivir en la zona de fe. Hay que caminar fuera de nuestra área de confort. Si yo estoy viviendo en un espacio donde pago mis impuestos, donde tengo mi comida, donde tengo salud, muy probablemente esté súper cómodo y no me quiera mover de ahí. Pero Dios te invita a que des un paso más de fe y le creas. Y aquí vamos a averiguar por qué la fe. Y vamos a ver Hebreos 11:6. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que le buscan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sin qué es imposible agradar a Dios? Sin la fe. Pero yo he trabajado en la iglesia, yo voy todos los domingos, pero sin fe ese trabajo no agrada. Pero yo ayudo mucho a la gente, yo soy bien caritativo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que salir de la zona segura. Hay que entrar a la zona insegura. En esa zona donde cuando uno entra con un diagnóstico reservado, ahí sí, uno no sabe qué va a pasar en el futuro. Ahí empieza a entrar a la zona insegura. Cuando uno va a hacer un viaje fuera de su país, entra a la zona insegura. No sabe qué va a pasar. Entonces empieza a aumentar la oración, empieza a aumentar el ayuno, empieza a aumentar la invocación a Dios, porque como no sabemos qué va a pasar, necesitamos sujetarnos de alguien que nos dé esa seguridad. Y Dios está ahí para darnos esa seguridad. Tenemos que aprovechar esa posibilidad de caminar en fe. No se necesita fe si no bajas de la barca y caminas sobre el agua. Si te quedas en la barca, no se necesita fe. Pero cuando estás caminando en el agua y estás pasando circunstancias en tu vida que no controlas, no dominas, ¿a quién es el único que hay que estar viendo para no hundirse? A Jesús. A Jesús. ¿Se acuerdan que Pedro tenía la vista puesta en Jesús y lograba caminar? Pero cuando empezamos a ver la tormenta y el agua y las circunstancias y la enfermedad y lo que dice el doctor y lo que dice mi tarjeta de crédito y lo que dice mi trabajo, entonces ¿qué pasa conmigo? Me empiezo a hundir. Me empiezo a hundir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tengo que creer que las circunstancias que estoy viviendo, Dios sabe cómo es la dinámica. Dios sabe lo que está pasando. Tengo que confiar en Él. Y a Pablo le pasó. Y tenemos en Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 22, que dice Pablo algo así. Ahora voy a Jerusalén, atado por el Espíritu,
sin saber lo que allí me sucederá. Palabra. Ya la vamos. Lo leemos otra vez para agarrarle mejor la onda. Va. ¿Hecho qué? Hecho- Hechos 20, 22. Ahora voy a Jerusalén, atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá. Palabra. Te alabamos. Miren, ¿a dónde iba él? A Jerusalén. ¿Y sabía lo que le iba a pasar? No. Y aún iba. Y aún iba. Atado al Espíritu, o sea, agarrado de Dios. Con la fe puesta en Dios. No sé qué hay en el futuro, pero yo confío en ti, Señor. No sé qué hay en el futuro, pero yo creo en ti. Ese es el principio que tenemos que aferrarnos. No entiendo las circunstancias que están pasando, pero yo me voy a aferrar a ti, Señor, que tú conoces bien mi caso y sabes qué es lo que tenemos que hacer. El problema de las personas, no de este grupo, de otras personas, es que a veces les gusta vivir de fe prestada. Ore por mí, hermanita, ore por mí, mire, que me sane, hermanita. No, ¿y usted, pues? Sí, señor. Yo les quiero comentar algo. El sábado pasado venía con una fe inmensa y quiero comentarles. Ayer recibí una noticia fabulosa. En el hueso no tengo el cáncer, solamente en el líquido, y lo tengo en un 4.5%. Amén, gloria a No Dios. sé realmente si la quimio solo con esto me va a poner una más, pero sí, solo espero ya que la doctora me lo diga y todo, porque me lo vio un médico que es oncólogo, pero no es mi médico, pero él me lo leyó y todo, y yo ando feliz. Feliz, gloria a Sí, Dios. Gloria a Dios, buenísima, buenísima Quiero compartir noticia. con ustedes. Muy Gloria a bien, muy Dios. bien. Y así logramos caminar, porque también podemos tener palabras que confunden, como por ejemplo le pasó a Jonathan. ¿Se acuerda Jonathan, el que era amigo de David, el hijo de... Entonces vamos a ver, Primera de Samuel, capítulo 14, en el versículo 6. Primera de A usted Samuel. le tocaba. Primera de Samuel está en el Antiguo Testamento. No se Primera de preocupen, Samuel. nosotros, Primera Está en el Samuel Antiguo. está al principio, casi al principio está. Después de Reyes. Primera de Samuel, no se preocupen. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Iba a llevársela a él. Y no la agarró. 14, versículo 6. Ya la iba. Ya lo vamos a repasar, Con todos los poderes. Con todos los poderes. No, si aquí es para que venzamos. Muy bien. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Un versículo. Solo el 6. Solo el 6. Jonatán dijo a su escudero: vamos a pasar hacia el destacamento de esos incircuncisos. A lo mejor el Señor nos da la victoria. No le cuesta salvar con mucho o con poco. Palabra de Dios. Alabado. Te alabamos, Señor. Vamos a leerlo otra vez. Jonatán dijo a su escudero: vamos a pasar hacia el destacamento de esos incircuncisos. A lo mejor el Señor nos da la victoria. No les cuesta salvar con muchos o con pocos. Palabra de Dios. Miren lo que pasa. Pareciera que él está invocando a Dios, pero dice, a lo mejor, por otra versión dice, ojalá Dios. ¿Y dónde está la confianza, pues? Ahí tenemos a un Pablo que dice, yo voy, y aunque no sé lo que va a pasar, pero yo voy. Y el otro dice, a ver si Dios quiere.
Y nosotros decimos, ay, primero Dios, ¿verdad? ¿Verdad que primero Dios, hermanita? Primero. No proclamamos. No proclamamos. Miren con nuestros hijos. Cada vez que uno lo bendice a nuestro hijo, le pega un ángel de la guarda ahí que se lo lleva en la bendición. Entonces uno le dice, vaya hijo, que Dios te bendiga. ¡Plup! Le monta el angelito. Y ahí va el angelito cuidándolo. Pero tenemos que utilizar nuestra palabra. Yo no sé qué va a pasar, pero el Espíritu me dice y yo voy. No sé qué circunstancia estoy pasando, pero yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Y esto nos permite saber que siempre, siempre Dios va a estar con nosotros en cada momento. Y nos lo dice en Mateo 28:20. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo estaré con ustedes ¿hasta cuándo? Dice? Hasta el fin del mundo. Entonces uno nace y se muere con Dios. Entonces, si tenemos a Dios, ¿qué puede hacernos temer? ¿Qué puede hacernos temer? Si dice, si el malvado lo único que puede hacer es llegar a lastimarnos el cuerpo, eso es todo. Pero nuestro espíritu, nuestra alma queda intacta. Ese es el malvado, que ya nos metimos a un punto que ya nos vamos a matar con alguien. Pero en la cotidianidad, ¿quién me puede hacer daño? Nadie. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero no lo creemos, no lo usamos. Nosotros los católicos somos los más miedosos. Somos los más miedosos. Y deberíamos ser los más valientes. Deberíamos ser los más valientes. Porque tenemos manifestaciones de Dios a cada momentito. Bueno, tenemos, el primero es empezar donde estoy. Luego empezar a luchar con lo que tengo. Y luego empezar a vivir en la zona de la fe. Muy bien. Ahora tenemos como cuarto principio, tenemos que seguir siempre escalando. Siempre vamos a ir escalando. Nunca vamos a terminar de aprender. Dice que cuando se escalan los Alpes suizos, empiezan todo el grupo de turistas, ¿verdad?, que están escalando, a escalar a las 6 de la mañana. A las 12 del día llegan a una cabaña a medio camino. Y esta cabaña tiene chimenea, tiene chocolate caliente, tiene licor, tiene un piano y recibe a la gente que ha venido caminando todo el día. Pero después del almuerzo, normalmente la mitad ya no quiere subir. Porque dicen, ay, ya vine más lejos de lo de la mayoría. Y son pocos, solo aquellos que tienen ese espíritu deportivo, se animan a salir y seguir caminando. Y hay un ambiente de fiesta en la cabaña hasta que son las 5 de la tarde. Porque a las 5 de la tarde suena un cañón anunciando que los que salieron llegaron a la cima. Entonces ese momento de alegría se torna como de tristeza, como que fuera un velorio, porque todo el mundo empieza a decir, ¿y por qué no me animé? Si yo podía haber comido chocolate o estar delante de una chimenea en otro momento. En cambio, alcanzar la cima solo era en este momento de la vida. Y así nos pasa a los católicos. Así nos pasa a nosotros, que sentimos que llevamos una vida
vaya, ya llegué, ya cumplí 50, ya llegué. Y 50, qué bárbaro. No, eso no puede ser. No puede ser. Y fíjense que normalmente nos detenemos por dos razones. O es porque hemos enfrentado una desilusión tan grande con algunas personas, ¿verdad? Que nos dicen, ay no, si es que esto no va a cambiar nunca, y se queda y ya no avanzo más. O es que tuve un éxito y ya llegué. Porque fuimos a evangelizar y se convirtieron 500 personas. Y ya lo hice, va, yo ya evangelicé, ya mi cuota ya la cumplí. Hay dos razones por las que uno se puede detener. O porque se desilusiona, o porque uno siente que ya llegó. Se conforma. Pero no, la vida del cristiano es seguir escalando un nivel más. Dios tiene la capacidad de ser novedoso cada día de nuestra vida. Dios tiene la capacidad de asombrarnos cada día de nuestra vida. Eso es maravilloso. Pero ¿cómo nos va a asombrar si nosotros no lo buscamos? ¿Cómo nos va a asombrar si yo no me entrego a Él? Y Él me lleva al siguiente nivel. En el Evangelio, en la vida, siempre estamos viviendo una etapa. Nunca llegamos. Actualmente tú estás en una etapa y tienes que estar lista para pasar a la siguiente. No te puedes quedar donde estás. Ay, si yo ya, conmigo ya no cuenten, yo ya no. Seguimos a la siguiente etapa. Seguimos creciendo. Tenemos que descubrir esa etapa. Si no la conocemos, hay que descubrirla. Ya domino esta área. Bueno, pasemos a otra. El que es fiel en lo poco, ¿a dónde me van a poner? En lo mucho. Mírenme qué chido. Si soy fiel en lo poco, me van a poner en otra etapa mayor. En lo mucho seré fiel. Gloria a Dios. Y quinto, vamos a ver. Primero, desde donde estoy. Segundo, tercero, caminar en la fe. Cuarto, seguir escalando siempre. Quinto y último, porque ya es casi que muy noche. Dios quiere que hagas algo más de lo que estás haciendo. Es el quinto nivel. Hacer algo más de lo que estás haciendo. Resulta que en el Antiguo Testamento los padres escogían los esposos o las esposas de los hijos. Y como yo soy muy bíblico, yo voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a escoger al esposo y si no me agrada, pues no pasa. Y aquí no hay tal, o sea, aquí yo soy bien literal en este. Yo voy a seguir la palabra de Dios y como dice Dios, yo lo voy a escoger, ¿no? Pues resulta que Abraham estaba en esa misma situación y quería para su hijo una esposa y le pide a su criado Eleazar que vaya en busca de una esposa para Isaac. Y era un gran compromiso, y resulta que Eleazar le dice, bueno, está bien, yo voy a ir, pero me tengo que llevar camellos. Y él prepara 10 camellos y se va al desierto a buscar a esta prometida. En este contexto vamos a escuchar qué pasa en Génesis, capítulo 24, del 12 al 20.
Señor, es que no tiene el número. Señor Dios de mi amo Abraham, dame hoy una señal propicia que trata con bondad a mi amo Abraham. Yo estaré junto a la fuente cuando las muchachas de la ciudad salgan por agua. Diré a una de las muchachas, por favor, inclina tu cántaro para que beba. La que me diga, bebe tú, mientras yo voy a dar de beber a tus camellos. Esa es la que has destinado para tus hijos. Así sabré que trata con bondad a mi amo. No había acabado de hablar cuando salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milcá, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham, con el cántaro al hombro. La muchacha era muy hermosa y doncella. Aún no había conocido varón alguno. Bajó a la fuente, llenó el cántaro y subió. El criado corrió a su encuentro y le dijo, déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Ella contestó, bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro al brazo y le dio de beber. Cuando terminó le dijo, voy a sacar agua también para tus camellos, pero que beban todo lo que quieran, para que beban todo lo que quieran. Enseguida vació el cántaro en el bebedero, corrió al pozo a sacar más y sacó para todos los camellos. El hombre la estaba mirando, en silencio, esperando, a ver si el Señor daba éxito a su viaje o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro de 5 gramos de peso y se lo puso en la nariz. Y 2 pulseras de oro de 10 gramos y se las puso en las muñecas. Y le preguntó, dime, ¿de quién eres hija? Y si en casa de tu padre encontraremos sitio para pasar la noche. Ella contestó, Hasta el 20. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, muy bien. Básicamente la historia es esta. Eleazar le dice al Señor, se va caminando 500 kilómetros en el desierto y llega a un pozo y dice, Señor, aquella persona que me ofrezca agua y pide algo extraordinario y que le ofrezca a los camellos, y ahorita les explico por qué es extraordinario, será la elegida para la esposa de Isaac. Resulta que darle agua de beber al extranjero era una ley. Era una ley. Entonces, casi que todo mundo por ley se le ofrecía agua, ¿verdad? Pero lo que realmente le dijo Rebeca es que puedo invertir 5 o 6 horas de mi tiempo dándole de beber a los camellos, porque cada camello, bueno, había caminado 500 kilómetros, o sea, los camellos estaban vacíos. Cada camello puede tomar 160 litros de agua. Y le dijo hasta que ya. 160 litros de agua. Información de Google. Googleenlo. Y eran 1600 litros lo que la chica le estaba proponiendo al extranjero llenar. Si era un trabajo, era una jornada de trabajo. Se lo pula yo, le dijo. Sí, ella como que fuera gasolinera. Entonces queda Eleazar quieto y de repente ve y va apareciendo Rebeca y va viendo que era, ¿cómo era Rebeca? Dice la palabra, a ver si se... hermosa, 90, 60, 120, latina. Es que era latina. Era mi medida. Era latina. Eran 8 barriles de agua. 8 barriles. Toda esa cantidad. 8 barriles de agua y ella solo tenía un cántaro. Ella se tardó entre 5 y 6 horas. Pero mire, pero viene la pregunta. ¿Ustedes creen que Rebeca era primera vez que le daba de beber a los camellos? No.
Ya tenía práctica. Ella, efectivamente, ella hacía esto de manera cotidiana. Cuando le pedían algo, ella daba siempre una mía extra. Una mía extra. Y miren qué interesante que Eleazar analiza que si le da de beber a los camellos, ella será buena con mi amo Abraham. Traducido al español, esta mujer es pencona para el trabajo. Esta mujer es trabajadora. Esta mujer no se va a correr cuando haya que cargar agua y alimentar a todo el ganado. Esta mujer es la que me conviene, y sobre todo era hermosa. Y por ahí dice que le dijo al Señor: qué buen gusto tiene, Señor, le dice. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros entramos en la dinámica de hacer algo más, como que empezamos a mover los hilos celestiales. Y empiezan a ocurrir cosas extraordinarias porque nosotros nos atrevemos a hacer algo más. Hay una historia preciosa que ustedes ya la deben haber visto, de un niño que quiso robar unas medicinas para su mamá y lo agarró el farmacéutico. Pero la señora, la panadera, vio. Entonces vino y le dijo que ella le iba a pagar las medicinas, y todavía le pide a la hija que le dé un poco de pan. Y la hija de mala gana se lo da, ¿verdad? Porque era un niño pobre, ¿verdad? Y se va el niño y se lo da. Pasan 20 años y la señora cae enferma del corazón. Y hay que operarla, y la operan. Pero al final viene la factura. Y decía al final de la factura: cancelado hace 20 años con la compra de unas medicinas y un poco de pan. Firma el doctor. Porque no sabemos hasta dónde llega nuestros hilos cuando hacemos algo más. No sabemos qué potencia tiene cuando nosotros nos acercamos a alguien que está triste y le decimos: hermanito, ¿te pasa algo? ¿Por qué no hacemos una oración? O ¿te pasa algo? ¿Te puedo servir en algo? Olvidémonos de la oración. ¿Te puedo servir en algo? ¿Querés que te lleve al médico? No te preocupes, que si yo tengo comida, vos no vas a pasar hambre. No sabemos hasta dónde van a llegar estos hilos celestiales. Y Rebeca se sacó la lotería, porque ella ni se imaginaba que estos 10 camellos estaban llenos de rubíes, oro, zafiro, de entradita, finalizando, porque se le quedó viendo, hasta que tomó el último. Y no es que Rebeca estaba dándole de beber y viendo que veía en las alforjas, no se podía. Hasta que terminó el último, se le puso un anillo de oro y brazaletes de oro. No sabemos nosotros. ¿Y saben ustedes que nos quejamos con Jesús? Nos quejamos con Jesús por esto que les estoy diciendo. Porque no somos los primeros en sentir: chica, yo siempre, pero es que ese kilómetro extra lo doy a cada ratito, y yo soy el que doy y doy y doy. Y entonces vienen y se quejan con Jesús. Y había una ley romana que decía que si venía el soldado romano, le podía dar el escudo al israelita, y él le llevaba el escudo 1 kilómetro. Y se quejan con Jesús y le dicen: Señor, ¿y tú qué dices? Que vamos a aguantar que tenemos que llevarlo 1 kilómetro. Y nos dice en Mateo 5:41: si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ajá. Y todo el mundo cuac. Si alguien te obliga a llevarle la carga, 1 milla, dice en otras lecturas, 1 kilómetro, dice en otra lectura. ¿Cuánto tengo que llevárselo? Dice Jesús. 2.
Pero, ¿y eso? ¿Y esa lógica, Señor? Es que es la lógica de Dios. Miren, es que ser católicos es de locos. Es de locos. Si una persona nos hace mal, le tenemos que hacer bien. Ama a tu enemigo, dice. Ama a tu enemigo. Si tú tienes un vecino que no te cuadra, lávale el carro. ¿Qué es esa locura, Dios mío? ¿Qué es eso? Bárrale la cuneta. En Navidad llévele tamales. Dice la palabra que cuando uno le hace bien al que nos hizo mal, el cerebro le quema. Entonces es como la venganza del santo. Nosotros tenemos forma de vengarnos. Entonces, cuando alguien nos haga mal, entonces te voy a amar. O ya te voy a amar con todo mi corazón, ya vas a ver. Y entonces, esa es la venganza nuestra. Así nos pide Dios. Si alguien te obliga a caminar un kilómetro, camínale el doble. Es una locura. Es una locura, pero Dios, Él no es hombre para mentir. Cuando vea que nosotros nos esforzamos, siendo Él mejor papá de nosotros, bueno, si nosotros somos papás malos y sabemos dar cosas buenas, dice Él, que no es malo, nos va a premiar. Nos va a premiar. Y nos premia con un montón de bendiciones. Finalizando, la primera. Empieza donde estás. Empieza donde estás. Segundo, utiliza lo que tienes. Si tienes teléfono, pues teléfono. Si eres buena escribiendo, pues escribe. Si eres buena visitando, pues visita. Si eres ¿para qué eres bueno? Y eso úsalo. Tercero, caminemos en el área de la fe. Las circunstancias que estemos pasando, tenemos que creer claramente que Dios, por una razón, nos está haciendo pasar. Y voy a confiar en ti, Señor, que tú tienes la respuesta. No sé qué va a pasar, dice Pablo. No sé qué va a pasar a Israel, pero de que yo voy a Israel, yo voy a Jerusalén. Cuarta, siempre tengo que ir escalando. No me puedo detener. Ya leí la Biblia 3 veces, pues la vamos a leer 4 y compartida. Ya visito 2 personas, pues voy a visitar 3 y me voy a pasar llevando. O sea, tiene que haber una siguiente escala. Y por último, hacer más de lo que se espera de nosotros. Hacer más de lo que se espera de nosotros. Tenemos que confiar que Dios es la respuesta para cada uno de nuestros problemas. Chivo el ritmo. No, está bonito también. Es como de Jerusalén ahí, como de Raquel, y ahí la vi caminando a Raquel. A Rebeca. Tenemos una reunión más. Tiene que ser extraordinaria. Vamos a hacer todo lo posible para poder aumentar nuestra ola de influencia. Vamos a hacer que la mayor cantidad de gente posible reciba esta bendición. Y usemos la enfermedad. Si la enfermedad es buenísima, mira, ¿no querés orar por mí? Le decimos al hijo, ¿verdad? O mira al esposo, vení a orar por mí, fíjate que están orando. Por supuesto que va a decir que sí. Usemos la enfermedad. La enfermedad es el anzuelo que usa Dios para que nosotros nos acerquemos a Él. Y de repente podemos decir, bendita enfermedad que me trajo a tus pies. Vamos a ponernos de pie y vamos a profundizar en la alabanza con Dios.
Sí, esta es la suya. Gracias, Padre misericordioso, por tu palabra. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias por tu presencia. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias, Señor, por esas palabras que me llenan de valentía en el corazón. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Estoy dispuesto a dar la batalla. Está aquí para liberar. Está